Chicos, les recuerdo sus presentes, por favor. Ok, bueno. Miren, chicos, como les iba diciendo, bueno, lo que estamos haciendo ahorita es la construcción de una parábola con regla y compás. Todos estos elementos, por lo regular, la directriz no se las van a poder cuando ustedes ven un problema de parábolas, no les van a incluir la directriz, la tenemos que sacar a partir de la forma ordinaria. Recordemos que hay formas ordinarias y formas generales hasta ahorita con lo que hemos visto en rectas, en circunferencias y hasta ahorita, bueno, parábola, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahorita, o lo que estamos más viendo ahorita es la construcción de una parábola con regla y compás, pero me interesa también que ustedes el día de hoy se lleven a casa lo que es la definición, bueno, la definición que ya la vimos, y lo que es también los elementos que conforman, en este caso, a la forma ordinaria, que es por lo regular la que nos da los datos más importantes, los cuales nosotros podemos destacar para la construcción, obviamente, de una gráfica, ¿sí? Este paso de trazado de parábola, tal cual como se los estoy diciendo, a lo mejor no tienen mucho sentido, ¿verdad? Ahorita porque no tienen los valores que nos van a poder ayudar. Esto también es importante que lo vean porque les va a ayudar a hacer sus ejercicios para el día de hoy, ¿verdad? Y que lo tengan en cuenta. También, como les digo, esto está incluido dentro del material que van a ver para el día de hoy para sus ejercicios. Ejercicios que me van a poder entregar hasta el jueves. ¿Por qué? Para que todavía alcancen la sesión de asesoría que vamos a tener el miércoles y por cualquier cosa ustedes puedan a completarlos y darles la oportunidad de que si tienen por ahí algún error, alguna duda, podamos revisarlo, ¿no? Para que puedan ustedes mejorar. Sí, lo que me interesa es que ustedes, a lo mejor es ahorita muy poco el tiempo, pero me interesa que tengan una idea de la construcción y del cómo poder sacar los diferentes elementos que necesitamos para la construcción de una parábola. Y bueno, que nada más haya dudas bastante específicas. Bueno, chavos, vamos a seguir adelante. Entonces, como ya vimos, a partir entonces de nosotros obtener nuestro vértice, nosotros podemos sacar nuestro foco, nosotros podemos sacar en este caso nuestro punto E. Este punto E es el que es el punto en el cual nace la recta, que en este caso sería perpendicular a nuestra directriz, ¿sí? A partir de nuestro punto focal, que es como, por decirlo de alguna manera, sería como el centro, probablemente por decirlo así, es un punto fijo que tiene nuestra parábola. Ese punto focal nos va a ayudar a poder trazar, como les digo, para empezar, bueno, la recta que viene perpendicular desde la directriz, y aparte nos va a servir para apoyarnos como nuestro eje de simetría. Recordemos que un eje de simetría es aquel eje que corta a la mitad exacta cualquier forma, o en este caso nuestra gráfica, ¿sí? Y eso es a lo que nos va a ayudar. Estos puntos, como lo veníamos viendo en nuestra, en nuestro procedimiento, son puntos aleatorios que están, o arbitrarios, perdón, en este caso, o sea, ustedes los van a designar a como ustedes quieran. A lo mejor quieren poner 3 puntos, quieren poner 4, a la distancia que ustedes necesiten. Eso ya es decisión de cada quien. A eso se le llama arbitrario, ¿verdad? Pero lo van a poner después del punto focal y los van a poner sobre, en este caso, el eje de simetría. A partir de estos puntos van a trazar también rectas que están ahora sí paralelas. ¿Qué quiere decir paralela? Que esté frente una a la otra de la directriz. Vamos a ver entonces el siguiente paso para armarlo. Ok, la chihuahua. A ver, aquí está.
Ahora bien, con un compás haciendo centro en el foco, acuérdense que para utilizar el compás, el centro, lo vamos a fijar con la punta metálica en lo que es el punto del foco, ¿sí? Y en los radios E1, en este caso, el radio EE1 se refiere en este caso a lo que es el punto que va sobre esta línea, el punto E1, por eso tiene doble E, porque esta línea es una línea o es un punto en donde cual nace la línea del eje. Y se trazan en este momento, a partir de haciendo centro en el foco, se trazan arcos de círculo, o sea, ustedes van a mover su compás de modo que corten a cada una de las cuerdas, ¿sí? Por ejemplo, a partir de este punto, voy a, pongo aquí mi punto del compás, lo trazo hasta acá y me va a cortar este punto. Si yo pongo aquí mi punta metálica y pongo sobre el punto E que yo tracé arbitrariamente, ¿verdad? Como si fuera radio, al momento de moverlo, ese mismo arco que dibuje la otra punta del compás va a cortar sobre ese punto, sobre las líneas. Tienen que cortar las líneas, ¿sí? Así como ustedes ven. A lo mejor no se van a ir desde el primer punto, a lo mejor se van a ir desde el tercero o cuarto, pero de modo que corten, que el primer, digamos que la primera circunferencia o curva o arco que yo trace, tienen que cortar en este caso las líneas rectas. ¿Para qué? Bueno, como ustedes ven ya en este dibujo trazado, para que ustedes así puedan o sepan dónde va a pasar en este caso la parábola de lado y lado. Vuelvo a repetirles, sé que a lo mejor ahorita les parecerá un poquito abstracto la explicación que viene, pero ya al momento de que ustedes tengan los datos necesarios como el foco, el vértice, etcétera, ustedes ya van a poder armarla de una manera más exacta, sin tanto revoloteo, sin tanta duda. Necesito, Angie, por favor, te voy a pedir, Angie, ¿estás por ahí como participante? ¿Estás conectada? Angie, un favor, ¿me estás escuchando? Angie, contéstame, por favor. Ok, gracias. Angie, te voy a pedir el favor, te voy a tomar como asistente por un día. Te voy a pedir de favor una cosa. Apóyame, por favor, en acordarme que tengo que subir lo que hicimos ahorita de Word con el ejercicio que hicimos nada más, con el ejercicio este. Y apóyame también en acordarme que le suba, por favor, lo que es un tutorial, ¿verdad? Voy a tratar de buscar un tutorial para que ustedes puedan dibujar ya con los datos una parábola y para que sepan también un tutorial para completar cuadrados, porque lo vamos a necesitar también vamos a tener que completar cuadrados como lo hicimos en algún momento con el círculo. ¿Sale? A lo mejor a algunos ya les habrá quedado claro, a lo mejor a otros no, por eso necesito que tomen en cuenta ese o buscarles yo un tutorial de manera que sea algo rápido, sencillo y no haya ningún problema. Por favor, Angie, te lo encargo. En un momento más, yo creo que si puedes, por favor, entre 12 y media, me harías un enorme y grandísimo favor si me acordaras de esto, por favor. Yo como que ya lo tengo apuntado, pero por cualquier cosa que se me vaya el avión, por favor, Angie. Muchas gracias. Ahora bien, bueno, como les digo, esta sería es la forma, ¿verdad?, que nos indica en este caso el texto de cómo podemos trazar una parábola. Probablemente yo por medio de algún tutorial pueda encontrarles una manera más fácil y se las voy a hacer saber. Sin embargo, también, obviamente, para poder nosotros tratarlo y trabajarlo, la parábola en un plano, necesitamos obviamente cantidades o necesitamos valores, los cuales ahorita los vamos a sacar, ¿sí?
vamos a conocer primero, como ya es costumbre, nuestra forma ordinaria y van a ver que de ahí se desprenden muchos datos. Bueno, vamos a sacar en este caso entonces la ecuación de la parábola con vértice, en y fuera del origen. ¿Qué quiere decir? En el origen, o sea que pueda partir desde aquí, que tenga su vértice así, aquí en el origen 0,0, ya sea en una forma de C invertida, en forma de U o en forma de U invertida. ¿Sí? Se los digo de esta manera para que les sea a ustedes un poquito más fácil visualizarlas. Ahora bien, en este caso lo que tenemos, si se dan cuenta, es como ejemplo, obviamente, para que ustedes, para que les pueda dar a conocer lo que es la forma ordinaria de una ecuación referente a una parábola. Es en este caso una parábola que, como les digo, tiene su directriz paralela al eje de las, en este caso, al eje de las X, nos dice aquí, sería el eje de, bueno, la directriz sería paralela al eje de las y el eje simétrico, el eje de simetría estaría paralelo al eje de las X. Repito nuevamente, esta parábola que tienen ustedes en pantalla tiene una directriz paralela al eje de las y un eje de simetría paralelo al eje de las X. Ahora bien, nos dice aquí para poder encontrar nosotros la forma. Consideremos una parábola con su eje paralelo al eje X. Este es el eje de simetría o el eje focal que también se le llama y está paralelo al eje de las X. Ahora dice, denotemos por H y K las coordenadas del vértice BHK. Nuevamente, como les digo, sí era importante o sí es importante que ustedes tengan un poquito ya más conceptualizado lo que es la forma o las variables que nosotros necesitamos en la circunferencia. ¿Por qué? Porque aquí, si se dan cuenta, nuevamente nos hacen énfasis en los valores HK. Recuerden que los valores HK son igualmente valores H para X, K para Y, perdón, pero se utilizan de esta manera para que no se confundan con, por ejemplo, este punto P, que es X y Y, que conforma nuestra línea curva o nuestra curva, si ustedes la quieren llamar así, referente a la parábola, ¿sí? Por eso se utilizan esos valores HK como una forma distintiva de nosotros poder identificar en el caso de la circunferencia al centro y en el caso de la parábola al vértice. El vértice es la punta de donde ustedes van a generar la parábola, ¿sí? Aquí está, es la punta. Dice aquí, bueno, denotemos por H y K las coordenadas del vértice B, HK, aquí está. Tiene coordenadas H, valores en X, y coordenada K, valores en Y, aquí está. Si la distancia del vértice al foco, aquí está, es distancia de vértice a foco, aquí lo voy a estar señalizando, distancia de vértice a foco, que es esta, vértice y foco, esta distancia, es igual a P, por eso tiene aquí esta variable, y P a su vez es igual a la distancia que hay entre el vértice y el punto E. ¿De dónde sale este punto E? Bueno, este punto E sale de, digamos, la unión o el corte o la intersección que va de la directriz, que es esta, acuérdense, al eje simétrico de la parábola. Este punto E, vuelvo a repetirles, es el punto donde se unen o de donde se forman las líneas perpendiculares de la directriz, que es esta que está paralela al eje de las y del eje de simetría, que está paralela al eje de las X, ¿sí? Es este punto E. Entonces,
para poder resumirles lo que les acabo de decir. La distancia que hay entre el vértice y el foco es igual a la distancia que hay entre el vértice y el punto donde se une el eje de simetría con la directriz, es decir, el punto E. Y a esa distancia, que es igual para una y para otra, se le llama P. Ahorita van a ver en qué momento esta P se une o forma parte de la ecuación de la parábola. Nos dice aquí, entonces las coordenadas del foco son H más P, que es el recorrido que hace aquí en este caso la coordenada para el foco, coma K. En este caso en particular, ¿sí? El valor de K va a seguir igual, o sea, el valor que toma el vértice en las Y va a seguir igual, y el único que se va a modificar es en el valor de las X. ¿Por qué? Porque vamos a sumar el valor que tuvo el vértice en X más esta distancia que se llama P, y así se va a formar el foco. Obviamente, y aquí les voy a dar, voy a hacer mucho hincapié. Recuerden que son 4 formas las que pueden tomar la parábola. Esto que les estoy comentando es cuando la parábola tenga esta forma específica, una forma de C, por decirlo de alguna manera. Dice el siguiente punto. El punto A, que es este que tenemos aquí, es el pie de la perpendicular desde el punto PX. El punto PX es cualquier punto que esté sobre la parábola y la directriz D, que es esto. Y sus coordenadas son A, H, menos P, que es como si estuviéramos en el punto E, pero con un valor distinto de Y, porque lo vamos a tomar de este punto XP. Por definición, entonces, la distancia que hay de P a F, P el punto cualquiera a F, es igual a la distancia que hay el punto de P a A, ¿sí? Por ejemplo, si el punto estuviera acá, esta distancia que tomaría de aquí hasta la F, hasta nuestro foco, es la misma distancia que hay del punto P hasta la A sobre la directriz, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué estas distancias? ¿Por qué por qué estas señalizaciones y todas estas relaciones entre puntos que les estoy diciendo? Bueno, esto nos va a permitir llegar a la construcción de nuestra ecuación en forma ordinaria de nuestra parábola, ¿sí? Acuérdense, estamos manejando por lo pronto ahorita puntos. Ahorita no se ha dicho nada de puntos y rectas, no se ha dicho nada de curvas, ni de parábolas, ni de nada por el estilo. Entonces vamos a seguir obviamente manejando o teniendo más bien como referencia aquella fórmula que en algún momento nosotros utilizamos para buscar la distancia entre dos puntos. Sí, la vamos a seguir utilizando como referencia. ¿Sí? Yo no les quise poner todo el procedimiento para llegar hacia la forma ordinaria de la parábola para no hacerlos más bolas. Simplemente lo único que hice en el caso de acá pues fue nada más estas distancias, como hablamos de PF y de PA, las puse aquí nada más para representarlas conforme a nuestra fórmula de distancia entre dos puntos. La distancia que hay entre F y P, la distancia que hay entre P y A. P puede estar colocada en cualquier punto sobre la curva de la parábola, cualquiera. Y se supone que en estos puntos la distancia va a ser la misma, de P a F y de P a A, y A situada sobre la directriz. ¿Ok? Pero bueno, vamos a pasar entonces ahorita a lo que es ya el punto medular, que sería la forma de nuestra, de nuestra parábola
o la forma de la ecuación en esta parábola. Siguiente. Esta sería, en este caso, dice aquí, sustituyendo valores, elevando al cuadrado ambos miembros, desarrollando, simplificando y ordenando. O sea, vean qué tantos pasos me tuve que brincar para nosotros poder llegar a esta fórmula o esta forma ordinaria de la parábola. Ojo, y vuelvo a repetirles. Esta forma hasta aquí es la que nos da, en este caso, si se dan cuenta, nuestra parábola de esta forma. Esta ecuación aplica para parábolas de esta forma, ¿sí? Para esa solamente aplica. ¿Ok? Ahora bien, dice, sustituyendo valores, elevando al cuadrado ambos miembros, desarrollando, simplificando y ordenando, llegamos hasta esta fórmula. Esta ecuación es la forma ordinaria de la parábola con las características siguientes de sus elementos. ¿Sí? Dice, ecuación del eje focal, y igual a k. ¿Sí? ¿Por qué el eje focal nos va a dar esta fórmula? Porque si se dan cuenta, el eje focal es una línea que está paralela al eje de las X y por lo tanto solamente toma un valor de K. Entonces, perdón, sí, un valor de K. Entonces, para este eje, su ecuación viene siendo Y igual a K. K que es un valor cualquiera, puede ser 3, puede ser 5, puede ser menos 2, puede ser 8, puede ser 1000, el valor que ustedes sean, que ustedes prefieran. Pero este valor del eje simétrico lo va a dar en virtud a la K, o en el punto donde, si nosotros prolongamos este eje de simetría, toque o corte el eje de las Y. La ecuación de la directriz. Esta ecuación de la directriz es esta que está paralela pero al eje de las Y. Por lo tanto, su ecuación va a ser en virtud a X. ¿Por qué? Porque va a cortar en este caso, el eje de las X. Puede ser un valor positivo, puede ser un valor negativo, puede ser un valor decimal, fraccionario o racional, como ustedes lo quieran ver. Pero en este caso, la directriz que va en virtud a X. Aquí me regresé. Ahora bien, las coordenadas del vértice, ya lo vimos, van a ser, en este caso el vértice, H, K. Coordenadas del foco, aquí están también. Coordenadas del foco va a ser H más P, K. Es decir, H más P, acuérdense que esta distancia la vamos a conocer como P, K. ¿Por qué? Porque está sobre la recta o sobre el eje simétrico que corta el eje de la H en un valor K, que es un valor cualquiera. Ok, con P, que sería positivo, en este caso, P positivo mayor a 0. ¿Sí? Este es el valor de P. Ahorita lo vamos a ver. Dice, la cuerda que pasa por el foco y es paralela a la directriz es el lado recto. Esta que ven aquí ustedes es el lado recto. Y esta cuerda, es decir, que toca 2 puntos a nuestra parábola, esta cuerda nos va a dar el ancho de nuestra parábola. Puede ser más corta, puede ser más larga, dependiendo del ancho que va a tener nuestra parábola. Dice, es paralela a la directriz, obviamente es paralela a la directriz. Y es el lado recto o ancho, dice aquí, ancho focal de la parábola. ¿Por qué focal? Porque pasa por el foco. Y la denotamos con la letra R, y la letra L, que son como puntos de la parábola donde en donde sus coordenadas deben de satisfacer la ecuación, ¿sí? Obviamente, al estar sobre la curva que dibuja la parábola, tienen que satisfacer, obviamente, la ecuación. Entonces, hasta ahorita, ¿alguna duda de lo que estamos hablando? Recuerden, este material
también va a estar en YouTube y también va a estar YouTube, yo creo que después de mediodía, y en su plataforma pasada de las 11:30 ya está ahí este material. Les recuerdo, va a haber ejercicios para practicar, pero eso los voy a requerir hasta el jueves para darles oportunidad a los que vayan a entrar a la asesoría el miércoles, puedan resolver dudas y puedan elaborarlo. ¿Sale? Entonces, hasta el jueves. Ok. Bien. A ver. Ok. Tal parece que hasta ahorita. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos, hasta ahorita? ¿Todas? ¿Ninguna? Perfecto. No, me parece bien. 1 de 18 que me contestó que no. Bueno, al menos ya sabré que. Ok. Está bien. Bueno, vámonos a la siguiente. Aquí las siguientes, prácticamente las que le van a seguir todas las diapositivas van a ser en virtud de lo que les acabo de decir, pero son para las diferentes formas que toma, en este caso, la parábola. Por ejemplo, para la forma contraria a la que acabamos de ver, aquí lo único que va a cambiar es el valor en este caso, de P. Dice, si el parámetro P es negativo, este es el parámetro, la ecuación toma esta forma, ¿sí? O si ustedes, por ejemplo, les dan una ecuación con este parámetro P negativo, entonces quiere decir que en este caso la fórmula tendría una forma así. Dice, el primer miembro de la ecuación siempre es no negativo. ¿Qué quiere decir que sea no negativo? Que siempre va a estar positivo porque está elevado al cuadrado. O sea, esto siempre tiene que estar de esta manera. Positivo. El primer miembro de la ecuación de esta. Por lo tanto, también lo es el segundo miembro. Esto nos indica que X debe tener el mismo signo que el parámetro P. Si el parámetro P es negativo, entonces la ecuación toma esta forma. Igual, con las mismas características de los elementos de la primera ecuación, pero sustituyéndoles el parámetro P negativo. Es decir, ¿qué características? Bueno, la cuestión del vértice, o sea, el vértice la parábola esté por el lado que esté, el vértice siempre va a tener la misma distancia entre el vértice y el punto focal o el foco con el punto E, que es donde se une la directriz con el eje de simetría. Siempre va a ser la misma distancia y bien siempre va a ser distancia en P, ¿sí? Igual, va a tener los mismos elementos, va a tener una cuerda que va a ser paralela a la directriz y que va a tocar a 2 puntos en la parábola, que va a ser punto R, punto L, los cuales van a tener coordenadas que satisfagan a la ecuación, dado que están sobre, o que pertenecen más bien, las coordenadas, a la curva de la parábola y demás. ¿Sale? Entonces, igual va a tener un eje de simetría, va a tener una directriz, etcétera. Van a ser los mismos elementos. ¿Cuál es la diferencia? Que este parámetro va a ser negativo, por eso va a salir de esta forma, o va a tener una forma contraria a la que habíamos visto anteriormente. Eso es cuando tengan forma de C y de C invertida, como les comento yo, para que les sea un poquito más fácil de identificar. Ahora, ¿qué pasa cuando tienen una forma de U y de U invertida? Aquí está. Si el eje de la parábola es paralelo, el eje de la parábola, el eje de simetría, es paralelo al eje Y, como lo estamos viendo, paralelo, la ecuación de este tipo de parábola es esta. Si se dan cuenta, en las anteriores, que son formas distintas, el término cuadrático lo tiene, en este caso, el binomio con Y. Cuando toman forma, por ejemplo, en este caso de U y de U inversa, el término o el binomio cuadrático va a estar digámoslo, en términos de la variable X.
cuando la parábola tenga una forma de C o de C invertida, entonces el binomio cuadrático va a estar en término de Y, ¿sí? Aguas con ese detalle. ¿Sale? Ahora, igual, en este caso, el término correspondiente al valor P va a ser positivo, por lo tanto, ustedes sabrán que la curva o la parábola va hacia arriba, o sea que tiene una forma de U, ¿sí? Y de igual manera, de hecho aquí se les dice, la P es mayor que 0. Y aquí van a encontrar también cómo encontrar en este caso la ecuación del eje, la ecuación de la directriz, etcétera, en base a la información que nos proporcione la forma ordinaria. Recuerden, vamos a tener también una H, vamos a tener también una K, vamos a tener una P, que son, digamos, a partir de estos valores que nos dé en este caso, la fórmula de la parábola, vamos a nosotros poder automáticamente saber dónde está el vértice, cuál es la forma, sobre todo si va a ser en forma de U o en forma de C, ya sea normal o inversa, etcétera. Y vamos a ver su orientación conforme al valor de P. En este caso, dice, en donde el eje focal tiene una ecuación, eje focal o eje de simetría, tiene un valor de Y igual a H. ¿Por qué? Porque está cortando sobre el eje de las X, por lo tanto va a tener un valor en X. X igual a H, valor que sea, menos 1, menos 5, 5, 3, 8, 1000, 2000, etcétera. ¿Sí? Donde la directriz, pues va a tener un valor de Y igual, en este caso sería K menos P, ¿sí? Aquí está. Aquí está K menos P, ¿sí? ¿Por qué menos P? Porque es la distancia que hay entre el vértice y el punto E, el cual es el punto, como les vengo recordando, es donde se une o donde corta el eje de simetría a nuestra directriz. Y este va a ser, en este caso, la ecuación de la directriz sería K menos P. Cosa contraria, fíjense, vamos a ver aquí en igual el punto P, pues es un punto que ustedes saben que forma parte de la curva de la parábola. Igual tenemos un punto L y un punto R, que son los que nos van a decir el ancho de nuestra parábola y que atraviesa el punto focal o foco, ¿sí? En este caso, nuestro foco va a tener coordenadas H, y aquí en comparación a las formas anteriores, donde tenían forma de C o de C inversa, el valor, el que va a cambiar sería el de la Y, que sería K, ¿sí? Que sería en este caso K más P, porque vamos a ir hacia arriba. K más P, y en este caso sería, para encontrar la directriz, K menos P. Solamente es cuestión, chicos, de que sean bien observadores y poder sustituir valores. O sea, en sí, la verdad es que las ecuaciones están bastante fáciles, siempre y cuando ustedes logren distinguir los valores, como sustituyendo, sean bien previsores a la hora de sustituir, ¿sí? Aquí ya básicamente les está diciendo la forma ordinaria, cuál es el valor prácticamente del vértice, y nada más sería cuestión de sustituir en estos valores para saber el valor, por ejemplo, de L, de R, saber el valor de P. ¿Cómo vamos a saber el valor de P? Bueno, vamos a igualar 4P que sea igual al valor numérico que nos aparezca en esta misma posición, ¿sale? Es bastante sencillo, es cuestión de enfocarnos. Ahora, rápidamente, aquí tienen los datos entonces para la siguiente gráfica, que es cuando tenemos la U invertida,
Y rápidamente me voy a ir para los casos en donde nuestro vértice o la punta o el comienzo de nuestra parábola está en el origen. Cosa bien fácil, permítanme. Aquí está. Si se dan cuenta, son ecuaciones todavía más simples porque ya no vamos a tener un valor de h ni de k, o más bien sí lo vamos a tener, pero es un valor conocido, que es 0,0. ¿Sí? No vamos a tener que, en este caso, que descifrarlo a partir de la fórmula. Cuando ustedes encuentren una fórmula de este tipo, quiere decir, acuérdense, cuando el término elevado al cuadrado, ya sea en este caso el puro término, o en el caso cuando el vértice esté fuera del punto de origen, 0,0, ¿verdad? Que sea un binomio. Cuando sea y la que esté elevándose al cuadrado, vamos a tener gráficas como las que tenemos en pantalla, que es como la C o C invertida. Cuando sea la X la que está elevada al cuadrado, entonces vamos a tener formas como la U o como la U invertida, que ya habíamos visto, creo, en algún otro tema, que sería como cóncavo y convexo. Si recuerdan ustedes esos términos, ¿sí? Entonces, ese para empezar es un dato bien relevante y que más o menos les va a dar una idea de cómo va a estar construida. Entonces, básicamente, cuando vean ustedes, ¿verdad? A comparación, por ejemplo, de la circunferencia que tenía tanto el valor de X y Y al cuadrado, en este caso nada más va a ser uno de los valores al cuadrado. En este caso va a ser Y igual a 4px igual. Aquí abajo van a encontrar la forma del eje, ecuación de la directriz, etcétera. Y solamente sería en estos casos, como les digo, sustituir valores. Esta 4P, ¿cómo vamos a encontrar la P? Bueno, fácil. Esta 4P, que sería el coeficiente que acompaña a la X, lo vamos a igualar. 4P es igual al coeficiente de la X. Y aquí va, y nada más por medio de, en este caso, despeje, vamos a encontrar el valor de la P. ¿Sí? Igual de esta manera, que es el caso contrario, si se dan cuenta. Aquí mismo se lo señalo. Para el siguiente, de la misma manera, chicos, ¿sí? Igual. En este caso va a ser X la que va a estar elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque la fórmula, porque su gráfica va a tener una forma de U o de U invertida, cóncava o convexa, ¿sí? Igual va a tener los mismos elementos, solamente que aquí ya sabemos que su origen va a estar, el vértice va a estar en el punto 0,0, ¿verdad? Tanto para una como para otra, y por lo tanto, como les vuelvo a repetir, su gráfica va a ser más fácil. 4P va a ser positivo cuando sea en forma de U, y menos 4P va a ser negativo cuando sea en forma de U inversa, ¿verdad? Y ambas son, en este caso la P, forma parte o lo podemos encontrar en el coeficiente que va a acompañar en este caso a la Y, ¿sí? Lo demás, como les digo, son cuestión de sustitución siempre y cuando sepan cómo encontrarlo dentro de dentro de su ecuación. Ahora bien, la siguiente son los ejercicios. Son solo 4 ejercicios de los cuales ustedes tienen que encontrar. Primero les recomiendo, chequen de acuerdo a los datos que les acabo de dar, de qué tipo de parábola estamos hablando, ¿sí? Ya que ustedes hayan localizado entonces de qué tipo de parábola estamos hablando, por ejemplo, esta que tiene la X o que tiene el binomio de X elevado al cuadrado, entonces estamos hablando que es una parábola, en este caso ya sea con una U hacia arriba o inversa. ¿Cuál es el 4P? Este es el 4P. Y este valor que te está acompañando después del igual, lo vamos a igualar a 4P igual a 4, y al momento de hacer nosotros o de despejar la P nos va a dar